Imagina a un profeta que se alimentaba de langostas y miel silvestre, un hombre que no temía desafiar a reyes y sacerdotes. Su llegada al mundo fue un milagro. Su mensaje sacudió los cimientos de una nación y su trágico fin reveló la crueldad del poder. Conocido como la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista fue tan extraordinario que el propio Jesús de Nazaret afirmó sobre él: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Antes de sumergirnos en 1980, esta asombrosa historia, si te interesan las narrativas bíblicas contadas con detalle y profundidad, considera suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. ¿Qué vio en las aguas del Jordán cuando bautizó a Jesús? ¿Por qué, incluso desde la prisión, continuaba desafiando al rey Herodes? ¿Y cómo una simple danza se transformó en la sentencia de muerte para el más grande de los profetas? Prepárate para conocer la asombrosa historia del hombre que lo sacrificó todo por anunciar la inminente llegada del Mesías. En esta narrativa te llevaremos desde su milagroso nacimiento hasta su impactante final, desvelando el propósito divino detrás de cada momento de su vida excepcional. El sol abrasador de Judea caía implacable sobre las colinas polvorientas. Era un día aparentemente común en Ain Karem, un pequeño pueblo cercano a Jerusalén. Allí vivían Zacarías, un anciano sacerdote, y su esposa Elizabeth. Ambos, descendientes de la línea sacerdotal de Aarón, eran fieles a la ley de Dios, justos y temerosos del Señor. Sin embargo, a pesar de su intachable devoción, sus corazones cargaban una pena profunda que, con el paso de los años, se había convertido en una herida abierta. No tenían hijos. En aquella cultura, la esterilidad era vista como una desgracia, incluso un castigo divino. Zacarías había aprendido a convivir con las miradas compasivas de sus vecinos, y Elizabeth había derramado incontables lágrimas en el silencio de su habitación, rogando a Dios por un milagro que nunca llegaba. Ahora, en su vejez, habían aceptado con resignación que su hogar jamás escucharía el sonido de pisadas infantiles. Aquel día, mientras el polvo del camino se adhería a sus sandalias, Zacarías caminaba lentamente hacia Jerusalén. Su división sacerdotal, la de Abías, había sido designada para servir en el templo esa semana. El corazón del anciano latía con una emoción contenida. Servir en el templo del Señor siempre renovaba su espíritu, permitiéndole acercarse un poco más a ese Dios al que tanto amaba y había servido toda su vida. El templo de Jerusalén, una imponente construcción de piedra blanca que resplandecía bajo el sol como si estuviera hecha de oro, se alzaba majestuoso ante Zacarías. El bullicio de peregrinos, comerciantes y sacerdotes llenaba el aire. El aroma del incienso se mezclaba con el de los animales destinados al sacrificio. Era un escenario familiar para él, pero que nunca dejaba de impresionarle. Ese día, la suerte había determinado que fuera él quien entrara al lugar santísimo para quemar incienso en el altar. Era un privilegio que muchos sacerdotes no experimentaban ni una sola vez en toda su vida. Con manos temblorosas por la emoción y la responsabilidad, Zacarías se preparó para el ritual. Mientras la multitud esperaba afuera en oración, él entró solo al santuario del Señor. El silencio dentro del recinto sagrado contrastaba drásticamente con el bullicio exterior. Solo se escuchaba el suave crepitar de las lámparas de aceite y los latidos acelerados de su propio corazón. El aroma del incienso comenzaba a elevarse cuando, de repente, una presencia luminosa apareció a la derecha del altar. Zacarías sintió que las rodillas le flaqueaban.
Frente a él se encontraba un ser celestial, de aspecto a la vez glorioso y sobrecogedor. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. El anciano sacerdote sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Había escuchado bien? ¿Un hijo? Ahora, cuando él y Elizabeth habían renunciado a ese sueño hacía tantos años, él será para ti gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los desobedientes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:14-17. Las palabras del ángel resonaban con un eco profético que se remontaba siglos atrás. Zacarías, conocedor de las Escrituras, reconoció inmediatamente las alusiones a las profecías de Malaquías sobre el mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Sería posible. Su hijo, ese hijo que ya había dejado de soñar, ¿sería aquel de quien hablaban los profetas? La incredulidad se apoderó de su corazón. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Yo soy viejo, y mi esposa ya es anciana. Lucas 1:18. El rostro del ángel Gabriel adquirió una severidad solemne. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. Y he aquí, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Lucas 1:19-20. Antes de que Zacarías pudiera responder, la presencia angelical se desvaneció como la niebla al amanecer. El sacerdote quedó solo nuevamente en el santuario, rodeado por el aroma del incienso y el silencio. Intentó hablar, llamar, gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El ángel había cumplido su palabra de inmediato. Mientras tanto, fuera del santuario, la multitud comenzaba a inquietarse. Zacarías estaba tardando demasiado. Cuando finalmente apareció, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, todos comprendieron que algo extraordinario había sucedido. Intentó comunicarse, pero solo podía hacer gestos. La gente entendió que había tenido una visión. Zacarías completó los días de su servicio en el templo en silencio, comunicándose a través de señas y tablillas. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras del ángel. ¿Cómo reaccionaría Elizabeth? ¿Cómo? ¿O podría explicarle lo sucedido sin poder hablar? Cuando regresó a su hogar, en las montañas de Judea, Elizabeth notó inmediatamente que algo había cambiado en su esposo. Con paciencia y amor, Zacarías tomó una tablilla y escribió todo lo sucedido en el templo. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Elizabeth, mientras leía una y otra vez las palabras que anunciaban el milagro que tanto habían esperado. No pasó mucho tiempo antes de que Elizabeth notara los primeros signos de que la promesa se estaba cumpliendo. Su vientre, que durante toda su vida había permanecido estéril, ahora albergaba vida. La anciana se recluyó durante 5 meses, maravillada por lo que Dios estaba haciendo. El Señor ha hecho esto por mí. En estos días me ha mostrado su favor y me ha quitado la vergüenza que tenía ante los demás. Lucas 1:25. Mientras el milagro se gestaba en el vientre de Elizabeth, a unos 100 kilómetros de distancia, en la humilde aldea de Nazaret en Galilea, otro anuncio celestial estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana para siempre. El 6º mes del embarazo de Elizabeth trajo consigo una sorpresa inesperada. Su joven pariente María, apenas una adolescente de Nazaret, apareció en la puerta de su casa con el rostro radiante y los ojos brillantes de emoción. Elizabeth,
con su avanzado embarazo, salió a recibirla con los brazos abiertos. Lo que sucedió entonces fue extraordinario. En el momento exacto en que el saludo de María llegó a los oídos de Elizabeth, el bebé en su vientre dio un salto de alegría, como si reconociera algo o alguien de importancia trascendental. En ese instante, Elizabeth sintió que una oleada de entendimiento sobrenatural la inundaba. El Espíritu Santo llenó su corazón y su mente, revelándole lo que nadie le había contado. María llevaba en su vientre al Mesías prometido. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha prometido. Lucas 1:42-45. María, conmovida por las palabras de su pariente, entendió que Elizabeth sabía de su condición sin que ella se lo hubiera revelado. Esto confirmaba que todo lo que le había anunciado el ángel Gabriel era verdad. Con el corazón desbordante de gratitud y asombro, María elevó su voz en un hermoso cántico que más tarde sería conocido como el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Lucas 1:46-48. La estancia de María en la casa de Zacarías y Elizabeth se prolongó por 3 meses. Durante ese tiempo, las dos mujeres, unidas por el extraordinario destino de los hijos que llevaban en sus vientres, compartieron sus experiencias, temores y esperanzas. María ayudaba a Elizabeth en las tareas cotidianas, mientras ésta le transmitía la sabiduría acumulada a lo largo de una vida de fidelidad a Dios. Zacarías, aún mudo, observaba con reverencia a las dos mujeres. A través de su silencio forzado, Dios le había concedido el don de la contemplación. Durante esos meses, tuvo tiempo para meditar profundamente sobre las Escrituras, conectando las profecías antiguas con los acontecimientos extraordinarios que estaban ocurriendo bajo su propio techo. María regresó a Nazaret poco antes del nacimiento del hijo de Elizabeth, llevando consigo el recuerdo imborrable de aquellos meses en que dos mujeres, una anciana y una jovencita, habían sido testigos del comienzo del cumplimiento de las promesas divinas que cambiarían la historia para siempre. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a un robusto niño. El parto fue sorprendentemente fácil para una mujer de su edad, otra señal más de la intervención divina en todo el proceso. La noticia se extendió rápidamente por las colinas de Judea. La anciana estéril había dado a luz. Vecinos y parientes acudieron a la casa para contemplar el milagro con sus propios ojos y para regocijarse con la familia por la misericordia que el Señor les había mostrado. Al 8º día, siguiendo la tradición judía, era el momento de la circuncisión del niño, ceremonia en la que también se le impondría el nombre. Los parientes y vecinos daban por sentado que el pequeño se llamaría Zacarías, como su padre, perpetuando así el nombre familiar. Se llamará Zacarías como su padre. Pero Elizabeth, recordando las instrucciones del ángel, intervino con firmeza. No, se llamará Juan. Lucas 1:60. Los presentes se sorprendieron ante tal decisión. Pero ninguno de tus parientes lleva ese nombre, objetaron, mirando luego hacia Zacarías en busca de su opinión. El anciano sacerdote, aún incapaz de hablar, pidió por señas una tablilla. Con mano firme escribió: su nombre es Juan. Lucas 1:63. No era una sugerencia ni una petición. Era una declaración contundente que reflejaba su completa aceptación de la voluntad divina. En ese preciso instante, mientras los presentes leían asombrados lo escrito, algo extraordinario sucedió. La boca de Zacarías se abrió, su lengua se soltó y comenzó a hablar, alabando a Dios.
El castigo por su incredulidad había terminado exactamente cuando demostró su fe al obedecer el mandato divino sobre el nombre del niño. El asombro se apoderó de todos los presentes. La noticia corrió como el viento por toda la región montañosa de Judea. ¿Qué llegará a ser este niño?, se preguntaban unos a otros, pues era evidente que la mano del Señor estaba con él. Zacarías, ahora libre para expresar todo lo que había meditado durante su silencio forzado, fue lleno del Espíritu Santo y pronunció una profecía que revelaría el propósito divino para su hijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Lucas 1:68-70. Y refiriéndose directamente a su pequeño hijo, continuó: Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Lucas 1:76-79. Las palabras de Zacarías quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. No eran simples deseos de un padre para su hijo. Eran una revelación profética sobre el papel crucial que Juan desempeñaría en el plan divino de redención. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Desde temprana edad mostró una inclinación inusual hacia la soledad y la contemplación. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de la aldea, el pequeño Juan prefería escuchar las historias de las Escrituras que su padre le contaba con pasión renovada. Zacarías y Elizabeth, conscientes del destino extraordinario de su hijo, lo criaron con amor, pero también con la certeza de que no les pertenecía por completo. Sabían que estaba destinado a una misión que trascendería los límites de su pequeño hogar en las colinas de Judea. Los años pasaron con rapidez, trayendo cambios inevitables. Elizabeth fue la primera en partir de este mundo, dejando a Zacarías con la responsabilidad de completar la formación de Juan. El anciano sacerdote, cada vez más débil físicamente, pero fortalecido en su fe, transmitió a su hijo todo su conocimiento de las Escrituras, especialmente las profecías mesiánicas y las que hablaban del precursor del Mesías. Cuando Juan tenía aproximadamente 20 años, también Zacarías partió para reunirse con sus antepasados. Libre ya de ataduras familiares y plenamente consciente de su llamado divino, Juan tomó una decisión radical. Se retiró al desierto de Judea. El desierto no era un lugar cualquiera para un judío devoto. Era el escenario donde Dios había formado a su pueblo después del Éxodo, donde lo había alimentado con maná y le había entregado la ley. Era también el refugio al que habían acudido profetas como Elías en tiempos de crisis. Al elegir el desierto, Juan se insertaba conscientemente en esta tradición profética. La vida en el inhóspito desierto de Judea moldeó tanto el cuerpo como el espíritu de Juan. Las condiciones extremas forjaron en él una resistencia física extraordinaria. Su alimentación se reducía a lo que la naturaleza salvaje ofrecía: langostas del desierto y miel silvestre. Su vestimenta rudimentaria y austera consistía en un manto tejido con pelo de camello, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero. Pero más allá de las privaciones físicas, el desierto representaba para Juan un espacio de encuentro íntimo con Dios. En el silencio absoluto de las noches desérticas, bajo el manto estrellado que cubría las áridas colinas, Juan escuchaba la voz divina que iba moldeando su mensaje. Durante años meditó profundamente en las Escrituras que su padre le había enseñado,
comprendiendo cada vez con mayor claridad su misión como precursor. No era solo un tiempo de formación espiritual, era también un periodo de purificación interior y de distanciamiento de las estructuras religiosas establecidas. Juan observaba desde lejos cómo muchos de los líderes religiosos de su tiempo habían convertido la fe en un sistema de normas externas, olvidando la justicia, la misericordia y la fidelidad que Dios demandaba. En la soledad del desierto, Juan desarrolló una visión clara y sin compromisos de lo que significaba realmente la conversión. No se trataba de un simple cambio cosmético, sino de una transformación radical del corazón que debía manifestarse en frutos concretos. Su mensaje tomaría forma a partir de esta convicción inquebrantable. Mientras Juan se preparaba en el desierto, el mundo exterior seguía su curso. El pueblo de Israel gemía bajo la ocupación romana. Los pobres eran oprimidos no solo por los extranjeros, sino también por sus propios líderes. Las esperanzas mesiánicas crecían día a día, pero muchos esperaban un libertador político que expulsara a los romanos y restaurara la gloria del reino de David. En este contexto de tensión política y religiosa, mientras el pueblo anhelaba desesperadamente una palabra de esperanza, Juan iba madurando el mensaje que pronto proclamaría con voz de trueno desde las riberas del Jordán. El año 15 del reinado del emperador Tiberio César marcó un punto de inflexión en la historia. Poncio Pilato gobernaba Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanias dominaba Abilén. Anás y Caifás compartían el sumo sacerdocio en Jerusalén. En este preciso contexto político y religioso, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Como si despertara de un largo letargo, Juan supo que había llegado el momento de comenzar su ministerio público. El tiempo de preparación había concluido. Ahora debía alzar su voz como la voz que clama en el desierto, anunciada por el profeta Isaías siglos atrás. Juan salió del desierto profundo y se estableció en la región del río Jordán. No escogió Jerusalén, centro del poder religioso, ni Cesarea, sede del poder político romano. Eligió la periferia, un espacio limítrofe, simbolizando así que su mensaje exigía un éxodo, un salir de las estructuras establecidas para encontrarse con Dios en un territorio neutral. Su apariencia causaba un impacto inmediato, alto y delgado, curtido por el sol y los elementos, con una barba espesa y ojos que parecían penetrar hasta lo más profundo del alma. Su vestimenta de pelo de camello y su cinturón de cuero evocaban intencionadamente al profeta Elías. Esta semejanza no pasaba desapercibida para los conocedores de las Escrituras, que recordaban la profecía de Malaquías sobre el regreso de Elías antes del día del Señor. La voz de Juan resonaba potente en el desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No era un mensaje nuevo. Muchos profetas habían llamado al arrepentimiento. Pero había en las palabras de Juan una urgencia especial, una inminencia que sacudía las conciencias. No hablaba de un futuro lejano, sino de una realidad que ya estaba irrumpiendo en el presente. Pronto, la noticia de la aparición de este extraño predicador en el desierto se extendió por toda Judea y Jerusalén. Multitudes comenzaron a acudir para escucharle. Venían de todas partes, campesinos de las aldeas cercanas, pescadores de Galilea, comerciantes de paso, incluso algunos escribas y fariseos de Jerusalén, impulsados por la curiosidad o el escepticismo. Juan no suavizaba su mensaje para hacerlo más aceptable. Con palabras afiladas como espadas, denunciaba el pecado en todas sus formas. A la multitud que se congregaba a su alrededor la llamaba generación de víboras y preguntaba con tono desafiante:
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7, 8. Para Juan, el verdadero arrepentimiento debía manifestarse en acciones concretas, en un cambio radical de vida. Cuando la gente, impactada por sus palabras, le preguntaba qué debían hacer, Juan ofrecía respuestas específicas según la condición de cada uno. A las multitudes les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3:11. A los recaudadores de impuestos despreciados por colaborar con los romanos, les ordenaba: no exijáis más de lo que os está ordenado. Lucas 3:13. A los soldados les instruía: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14. El mensaje era claro. El arrepentimiento verdadero se manifestaba en la justicia social, en el trato ético hacia los demás, en la renuncia a la codicia y al abuso de poder. Juan atacaba los pecados concretos que desgarraban el tejido social de Israel. Pero el aspecto más distintivo del ministerio de Juan era el bautismo que administraba en las aguas del Jordán. No era un ritual nuevo en sí mismo. Las abluciones para la purificación ritual eran comunes en el judaísmo. Lo revolucionario era que Juan aplicaba este rito a judíos que ya formaban parte del pueblo de la alianza, sugiriendo que su identidad religiosa heredada no era suficiente para afrontar el juicio inminente. Las personas que aceptaban su mensaje se sumergían en las aguas del Jordán, confesando públicamente sus pecados. Era un acto de humildad radical, reconocer ante Dios y ante los demás que, a pesar de ser descendientes de Abraham, necesitaban una transformación interior. La popularidad de Juan crecía día a día. Su mensaje austero pero esperanzador resonaba en los corazones de un pueblo oprimido y desilusionado. Algunos comenzaron a preguntarse si este extraño profeta del desierto podría ser el Mesías que tanto esperaban. Juan, consciente de estos rumores, se apresuró a aclarar su papel. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Con estas palabras, Juan establecía claramente su posición como precursor, como el que prepara el camino. Su misión no era ser el protagonista, sino señalar hacia aquel que vendría después. Utilizando imágenes agrícolas familiares para sus oyentes, continuaba: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Era un mensaje de esperanza para los justos, pero de advertencia severa para los impenitentes. El juicio vendría con el Mesías y no habría término medio, o trigo para el granero o paja para el fuego. Entre los miles que acudían al Jordán para escuchar a Juan y ser bautizados, casi nadie prestó especial atención a un joven carpintero de Nazaret que esperaba pacientemente su turno en la orilla. Nadie, excepto Juan. Era un día como cualquier otro en el ministerio de Juan. El sol brillaba sobre las aguas del Jordán mientras una larga fila de personas esperaba para ser bautizada. El profeta del desierto, con el agua hasta la cintura, recibía uno tras otro a los penitentes, escuchaba su confesión y los sumergía brevemente en el río como símbolo de la purificación de sus pecados. De pronto, Juan sintió una presencia diferente entre la multitud anónima. Un hombre de aproximadamente 30 años, con aspecto sencillo pero mirada profunda, se acercaba hacia él. No había nada en su apariencia externa que lo distinguiera del resto. Vestía como un trabajador común de Galilea. Sin embargo, Juan lo reconoció inmediatamente. Era Jesús de Nazaret, su pariente, el hijo de María. Pero Juan vio más allá de los lazos familiares. Por revelación divina, supo
que estaba frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aquel a quien había estado anunciando todo este tiempo, el Mesías esperado. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan cuando Jesús le pidió ser bautizado. ¿Cómo podía él, un simple hombre, bautizar a aquel que no tenía pecado? El propósito del bautismo era la confesión y el arrepentimiento, pero ¿qué pecados podría confesar el Hijo de Dios? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:14. Objetó Juan, consciente de la inversión de roles que aquello suponía. La respuesta de Jesús fue sencilla pero profunda. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. No era una cuestión de necesidad personal, sino de identificación con la humanidad pecadora a la que venía a salvar. Era un acto de solidaridad con aquellos a quienes representaría en la cruz. Conmovido por estas palabras y reconociendo la sabiduría divina detrás de ellas, Juan accedió. Con manos temblorosas tomó a Jesús y lo sumergió en las aguas del Jordán, el mismo río que siglos atrás el pueblo de Israel había cruzado para entrar en la tierra prometida. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en la memoria de Juan. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron ante ellos. No fue una visión exclusiva de Juan. Todos los presentes pudieron contemplar aquel desgarramiento del firmamento que simbolizaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad. El Espíritu Santo, en forma corporal como una paloma, descendió sobre Jesús, posándose sobre él. Esta manifestación visible del Espíritu recordaba el relato de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en el bautismo de Jesús, comenzaba una nueva creación, y como si esto fuera poco, una voz majestuosa resonó desde el cielo, proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Era la voz del Padre confirmando públicamente la identidad de Jesús como el Mesías prometido y expresando su aprobación absoluta. Para Juan, aquel momento representó la culminación de su ministerio. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había predicado, encontraba su sentido en este reconocimiento divino de Jesús como el Hijo amado de Dios. Su misión de preparar el camino estaba cumplida. Ahora comenzaba la misión del que debía crecer, mientras él debía menguar. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, iniciando así su propio ministerio público. Juan continuó bautizando y predicando, pero ahora con una certeza renovada. El Mesías ya no era una promesa futura, estaba presente y activo en medio de ellos. Al día siguiente del bautismo, Juan vio a Jesús que venía hacia él después de su tiempo en el desierto. Con voz potente, para que todos los presentes pudieran oírlo, proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo». Juan 1:29-30. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan 1:31. Juan dio testimonio diciendo: «Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Juan 1:32-34. Este testimonio público de Juan marcó el comienzo oficial del ministerio de Jesús.
Al día siguiente, dos de los discípulos de Juan, al escuchar nuevamente su declaración sobre Jesús como el Cordero de Dios, decidieron seguir a Jesús. Uno de ellos era Andrés, quien pronto llevaría a su hermano Simón Pedro al encuentro con el Mesías. Así, Juan no solo preparó el camino para Jesús con su predicación, sino que también le entregó a sus primeros discípulos, demostrando con hechos concretos que su misión no era atraer seguidores para sí mismo, sino conducirlos hacia el Mesías. Mientras el ministerio de Jesús comenzaba a extenderse por Galilea, Juan continuaba con su labor profética. Su mensaje no se limitaba a generalidades sobre el arrepentimiento. Tenía el valor de denunciar pecados específicos, incluso cuando esto implicaba enfrentarse a los poderosos. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y tetrarca de Galilea, y Sintes Perea, había cometido un acto que escandalizaba a muchos judíos piadosos. Se había divorciado de su esposa para casarse con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, quien aún vivía. Esta relación no solo violaba la ley judía sobre el adulterio, sino también la prohibición específica de tomar la mujer del hermano mientras éste viviera. La mayoría de los líderes religiosos, temerosos del poder de Herodes, guardaban un prudente silencio sobre este asunto. Así, Juan el Bautista, con la misma integridad y valor que había mostrado al denunciar los pecados del pueblo, alzó su voz contra el gobernante. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Marcos 6:18. Le dijo directamente a Herodes cuando tuvo ocasión de encontrarse con él. Herodes Antipas era un hombre complejo. A diferencia de su padre, que no había dudado en ordenar la matanza de los inocentes de Belén ante la noticia del nacimiento del rey de los judíos, Antipas mostraba cierta fascinación por los asuntos religiosos. El Evangelio nos dice que incluso temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Marcos 6:20. Esta extraña mezcla de respeto, temor y curiosidad mantuvo a Juan relativamente a salvo durante un tiempo, pero Herodías no compartía la ambivalencia de su esposo hacia el profeta. La denuncia pública de su relación con Herodes había despertado en ella un odio implacable. Movida por este rencor, presionaba constantemente a Herodes para que eliminara a Juan. Finalmente, Herodes cedió parcialmente. No se atrevió a ejecutar a Juan, temiendo la reacción del pueblo que lo consideraba un profeta, pero lo arrestó y lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte, una imponente construcción ubicada en una zona desolada al este del Mar Muerto. Para Juan, el encarcelamiento supuso una prueba de fe extremadamente dura. Acostumbrado a los espacios abiertos del desierto, a la libertad de movimiento y de palabra, se veía ahora confinado entre cuatro paredes, separado de sus discípulos y de su ministerio público. En la oscuridad de la prisión, incluso Juan, el valiente profeta que no había dudado en enfrentarse a los poderosos, experimentó momentos de duda. El Mesías que él había anunciado era presentado en las profecías no solo como el Cordero de Dios, sino también como el Rey que establecería justicia, liberaría a los cautivos y vendría con poder. Sin embargo, mientras Jesús recorría Galilea predicando y haciendo milagros, él, su precursor, languidecía en prisión sin que hubiera señales de un rescate inminente. En este estado de ánimo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar directamente a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. No era tanto una crisis de fe como una búsqueda de confirmación en medio de circunstancias desconcertantes. Juan necesitaba la seguridad de que no se había equivocado, de que el sufrimiento que ahora experimentaba tenía sentido dentro del plan divino. La respuesta de Jesús fue magistral. No ofreció una afirmación teórica, sino que señaló los hechos concretos que estaban ocurriendo. Id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11, 4, 6. Jesús estaba citando deliberadamente profecías mesiánicas de Isaías, mostrando a Juan que, aunque su manifestación como Mesías no seguía exactamente el guión que muchos esperaban, estaba cumpliendo las Escrituras de manera más profunda. La referencia final a no hallar tropiezo era una suave admonición para que Juan continuara confiando, incluso cuando los acontecimientos no se desarrollaban según sus expectativas. Después de que los discípulos de Juan partieron, Jesús se dirigió a la multitud para hablar sobre Juan. Lejos de criticarlo por sus dudas momentáneas, ofreció el elogio más extraordinario que jamás había pronunciado sobre algún ser humano. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11. Jesús continuó explicando la importancia de Juan en el plan divino. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 12, 15. Con estas palabras, Jesús confirmaba que Juan era el cumplimiento de la profecía de Malaquías sobre la venida de Elías antes del día del Señor. Juan no era literalmente Elías reencarnado, como algunos pensaban, sino que había venido con el espíritu y el poder de Elías, como había anunciado el ángel a Zacarías antes de su nacimiento. Mientras tanto, en la vindosima fortaleza de Maqueronte, Juan esperaba con dignidad lo que el destino le deparara. Sus discípulos tenían permiso para visitarlo ocasionalmente, manteniéndolo informado sobre el ministerio de Jesús. Estas noticias fortalecían su espíritu, confirmándole que a pesar de su encarcelamiento, la obra por la que había dedicado su vida continuaba avanzando. Herodías, sin embargo, no había olvidado su sed de venganza. Esperaba pacientemente la oportunidad para eliminar definitivamente a aquel profeta que se había atrevido a denunciar su adulterio. Esa oportunidad no tardaría en llegar. La ocasión para la venganza de Herodías se presentó durante la celebración del cumpleaños de Herodes Antipas. El tetrarca había organizado un suntuoso banquete al que asistieron los principales funcionarios de su gobierno, oficiales militares y personalidades importantes de Galilea. El vino fluía abundantemente y el ambiente era cada vez más distendido. Fue entonces cuando Herodías vio la oportunidad que había estado esperando. Salomé, la hija de Herodías de su matrimonio anterior con Felipe, era una joven hermosa y talentosa para la danza. Por instigación de su madre, se presentó en medio del banquete para ejecutar una danza que, según los relatos, cautivó a todos los presentes, especialmente a Herodes, ya afectado por el vino, embriagado tanto por el alcohol como por el espectáculo y deseoso de impresionar a sus invitados con un gesto de magnanimidad real. Herodes hizo una promesa imprudente. «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». Marcos 6:23. Lo que parecía un gesto generoso era en realidad una trampa mortal que él mismo se tendía, impulsado por la lujuria y la vanidad. La joven, insegura sobre qué pedir ante oferta tan extraordinaria, salió para consultar a su madre. Herodías no dudó ni un instante. La cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:24. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para silenciar para siempre la voz que había denunciado su adulterio.
Salomé regresó al banquete y, ante la sorpresa de todos los presentes, pronunció su macabra petición. Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:25. El rostro de Herodes palideció. Nunca había imaginado que su oferta impulsiva tendría consecuencias tan graves. El Evangelio nos dice que el rey se entristeció mucho. Marcos 6:26. No solo por el aprecio que a pesar de todo sentía por Juan, sino también por temor a la reacción del pueblo que consideraba a Juan un profeta. Sin embargo, atrapado por su propio juramento y por la presencia de sus invitados ante quienes no quería perder prestigio, Herodes no tuvo el valor moral de retractarse, dando prioridad a su imagen sobre la justicia. Ordenó que se cumpliera la petición de Salomé. Un verdugo fue enviado a la prisión con órdenes de decapitar inmediatamente a Juan y traer su cabeza en un plato. Juan, probablemente en oración cuando llegó su ejecutor, enfrentó la muerte con la misma dignidad y firmeza con la que había vivido. No hubo súplicas ni resistencia. Como el cordero que es llevado al matadero, Juan aceptó su destino, sellando con su sangre el testimonio de su vida. La cabeza del profeta, aun con la mirada que tantas veces había brillado al anunciar la llegada del reino, fue colocada en un plato y entregada a Salomé, quien a su vez la llevó a su madre. La venganza de Herodías estaba consumada, pero su triunfo sería efímero. La historia recordaría su nombre solo por su papel en el asesinato del precursor del Mesías, mientras que Juan sería venerado a través de los siglos como uno de los más grandes profetas. Los discípulos de Juan, al enterarse de la terrible noticia, acudieron a la prisión para reclamar el cuerpo decapitado de su maestro. Con profundo dolor y respeto, lo sepultaron según las costumbres judías y luego fueron a contarle a Jesús lo sucedido. La reacción de Jesús ante la noticia de la muerte de Juan revela la profunda conexión espiritual que existía entre ambos. Según el Evangelio, cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mateo 14:13. Necesitaba estar solo para procesar su dolor por la pérdida de quien no solo era su precursor, sino también su pariente. La muerte de Juan marcó un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. A partir de ese momento, comenzó a hablar más abiertamente sobre su propia muerte venidera y a preparar a sus discípulos para ese momento. La valentía de Juan frente a la muerte anticipaba la que el mismo Jesús mostraría en la cruz. Mientras tanto, la noticia de la ejecución de Juan se extendía rápidamente por toda Judea y Galilea, generando indignación entre el pueblo que lo veía como un profeta. La crueldad innecesaria de su muerte solo aumentó su estatura como mártir de la verdad. Herodes Antipas, aunque temporalmente aliviado por haber eliminado a un crítico incómodo, pronto comenzó a ser atormentado por la culpa y el remordimiento. Cuando más tarde empezó a oír historias sobre los milagros de Jesús, su conciencia intranquila le hizo decir a sus sirvientes: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes». Mateo 14:2. Esta reacción supersticiosa revelaba que, a pesar de haber ordenado su ejecución, Herodes seguía sintiendo un temor reverencial hacia Juan, reconociendo en él una autoridad espiritual que trascendía la muerte física. La vida, ministerio y muerte de Juan el Bautista dejaron una huella indeleble tanto en su tiempo como en los siglos posteriores. Aunque su ministerio público duró apenas unos pocos años, su impacto trascendió ampliamente esa breve ventana temporal. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, muchos de sus discípulos continuaron identificándose como seguidores de Juan, manteniendo viva su memoria y sus enseñanzas. Algunos eventualmente reconocieron a Jesús
como el Mesías anunciado por su maestro y se unieron al movimiento cristiano naciente. Otros, sin embargo, formaron comunidades distintivas que preservaron las enseñanzas específicas de Juan, centrándose en el arrepentimiento, la austeridad y la inminencia del juicio divino. El libro de los Hechos de los Apóstoles menciona encuentros con personas que habían recibido solamente el bautismo de Juan y no conocían aún el bautismo en el nombre de Jesús. Hechos 18:25, 19:3. Esto demuestra que la influencia de Juan se extendió mucho más allá de Palestina, llegando hasta ciudades distantes como Éfeso en Asia Menor. Para la iglesia cristiana primitiva, Juan ocupó un lugar de honor como el último y más grande de los profetas del antiguo pacto, el puente entre la antigua y la nueva alianza. Su vida ejemplificaba virtudes que los primeros cristianos valoraban profundamente: la austeridad frente al materialismo, el valor para denunciar la injusticia incluso a costa de la propia vida, y la humildad para disminuir para que Cristo pudiera crecer. Los evangelios, al incluir extensos relatos sobre Juan, no solo reconocían su importancia histórica, sino que también lo presentaban como modelo para los seguidores de Jesús. Su llamado al arrepentimiento genuino que produce frutos visibles, su énfasis en la justicia social y su valiente denuncia de la hipocresía religiosa resonaban con las enseñanzas de Jesús y fueron incorporados a la ética cristiana. A lo largo de los siglos, Juan ha inspirado a incontables reformadores religiosos que, como él, han llamado a la Iglesia a volver a sus raíces, a abandonar la mundanalidad y a prepararse para el regreso del Señor. Su figura austera y su mensaje directo han servido como correctivo cada vez que la fe cristiana ha corrido el riesgo de volverse demasiado acomodada o complaciente. En el arte cristiano, Juan ha sido representado de innumerables formas, como el asceta del desierto, como el bautizador de Cristo, como el mártir decapitado. Estas imágenes han mantenido viva su memoria en la conciencia popular, recordando aspectos diferentes pero complementarios de su extraordinaria vida. Su festividad, celebrada tradicionalmente en el solsticio de verano, 24 de junio, 6 meses antes de la Navidad, se convirtió en una de las más importantes del calendario cristiano. En muchos países, especialmente en Europa y América Latina, esta fecha sigue siendo ocasión de celebraciones populares que, aunque a menudo mezcladas con elementos folclóricos precristianos, mantienen vivo el recuerdo del profeta que preparó el camino del Señor. Para los judíos del siglo I, Juan representó un retorno al profetismo clásico, un fenómeno que había estado ausente durante siglos. Su aparición fue vista por muchos como señal de que Dios estaba interviniendo nuevamente en la historia de Israel después de un largo periodo de silencio. Incluso aquellos que no aceptaron a Jesús como el Mesías reconocieron en Juan a un profeta auténtico cuyo llamado al arrepentimiento trascendía las divisiones sectarias del judaísmo de su tiempo. Josefo, el historiador judío del siglo I, dedica un significativo pasaje a Juan en sus Antigüedades judías, describiéndolo como un buen hombre que exhortaba a los judíos a ejercitar la virtud y a practicar la justicia entre ellos y la piedad hacia Dios, y a unirse por medio del bautismo. Este testimonio no cristiano confirma la importancia histórica de Juan más allá del contexto cristiano. En el Islam, Juan, conocido como Yahya, es venerado como profeta y el Corán contiene referencias a su nacimiento milagroso y a su ministerio. Esta recepción de Juan en la tradición islámica subraya su significado universal como figura religiosa que trasciende los límites confesionales. Pero quizás el legado más profundo de Juan no se encuentra en su influencia histórica o cultural, sino en la manera en que encarnó un principio espiritual fundamental:
la necesidad de disminuir para que Cristo pueda crecer. Sus palabras: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30 no fueron mera retórica, las vivió hasta sus últimas consecuencias. En un mundo donde el ego busca constantemente afirmarse, donde la autopromoción se considera necesaria para el éxito, la humildad radical de Juan desafía nuestras suposiciones básicas. Él no buscó construir un monumento a sí mismo ni asegurar su legado. Su única preocupación fue cumplir fielmente la misión que Dios le había encomendado, incluso cuando eso significaba ceder el protagonismo a otro. Juan entendió que su identidad y propósito se encontraban en ser no la palabra, en ser amigo del novio, no el novio, en preparar el camino, no en ser el camino. Esta comprensión lo liberó de la tiranía del yo y le permitió servir a un propósito mayor que él mismo. Esta lección sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2 milenios. En una cultura obsesionada con la celebridad y el reconocimiento, Juan nos recuerda que la verdadera grandeza consiste en señalar más allá de nosotros mismos, en disminuir para que Cristo pueda ser visto con mayor claridad. ¿Qué diría Juan el Bautista si pudiera dirigirse a nuestro mundo contemporáneo? Su mensaje probablemente sería tan incómodo y desafiante para nosotros como lo fue para sus contemporáneos. Comenzaría, sin duda, con el mismo llamado al arrepentimiento genuino que marcó su ministerio original. En una época de relativismo moral, donde cada vez más personas construyen sus propios sistemas éticos personalizados, la insistencia de Juan en una verdad moral, objetiva basada en la revelación divina, resultaría profundamente contracultural. Su énfasis en que el arrepentimiento debe producir frutos visibles desafiaría tanto el nominalismo religioso, la fe como mera etiqueta sin impacto real en la conducta, como la espiritualidad individualista que separa la experiencia religiosa personal de la responsabilidad social. A los líderes religiosos de nuestro tiempo, Juan probablemente les dirigiría palabras tan duras como las que dedicó a los fariseos y saduceos. Les cuestionaría cuando sus prácticas contradijeran sus enseñanzas, cuando utilizaran la religión como plataforma para el poder personal, o cuando suavizaran el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable culturalmente. Juan denunciaría con igual vigor la injusticia social en nuestras estructuras económicas y políticas. Su consejo específico a diferentes grupos en el Jordán: compartir con los necesitados, no exigir más de lo justo, no usar el poder para explotar a los vulnerables, tiene aplicaciones obvias en nuestros sistemas contemporáneos marcados por la desigualdad creciente y el abuso de poder. Su propia austeridad personal constituiría una crítica implícita, pero poderosa, a nuestra cultura de consumo, donde el valor de las personas a menudo se mide por sus posesiones materiales y donde la acumulación de riqueza se ha convertido en un fin en sí mismo. Sobre todo, Juan seguiría cumpliendo su función esencial: señalar hacia Cristo. En un mundo religiosamente pluralista, donde se presentan muchos caminos hacia la realización espiritual, Juan insistiría en la unicidad de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como entonces, este mensaje generaría respuestas diversas. Algunos, como Herodes Antipas, sentirían curiosidad, pero no estarían dispuestos a aceptar las implicaciones personales del mensaje. Otros, como los fariseos y saduceos, lo rechazarían por amenazar sus posiciones establecidas. Y algunos, como los primeros discípulos, responderían con arrepentimiento genuino y se convertirían en seguidores de aquel a quien Juan señalaba. En este sentido, la figura de Juan sigue siendo profundamente relevante. Su voz que clamaba en el desierto hace 2 milenios
no ha perdido su poder para desafiarnos, incomodarnos y finalmente guiarnos hacia el único que puede satisfacer las más profundas necesidades humanas. Al concluir nuestro recorrido por la extraordinaria vida de Juan el Bautista, vale la pena detenernos para reflexionar sobre las lecciones que su historia ofrece para nuestras propias vidas. Primero, Juan nos enseña sobre el poder del propósito divino. Desde antes de su nacimiento, su vida estuvo marcada por un designio específico. Aunque enfrentó circunstancias difíciles, incluyendo la soledad del desierto y finalmente el martirio, Juan encontró plenitud al cumplir fielmente el propósito para el cual había sido enviado. Esto nos recuerda que nuestras vidas también tienen un significado y propósito divinamente ordenados y que nuestra mayor satisfacción viene de descubrir y abrazar ese propósito. Segundo, Juan ejemplifica la importancia de la integridad moral. En un entorno donde muchos líderes religiosos habían comprometido sus principios para acomodarse a las realidades políticas o para ganar aceptación popular, Juan se mantuvo firme en su compromiso con la verdad, sin importar el costo personal. Su disposición a enfrentar a Herodes Antipas, aun sabiendo las posibles consecuencias, nos desafía a vivir con valentía moral, incluso cuando esto resulta incómodo o peligroso. Tercero, la humildad de Juan brilla como uno de sus rasgos más distintivos. A pesar de su inmensa popularidad, nunca perdió de vista que su misión era señalar hacia otro. Sus palabras, "Es necesario que Él crezca y que yo disminuya", Juan 3:30, representan una profunda sabiduría espiritual que contradice nuestra tendencia natural hacia el autoengrandecimiento. Juan nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en disminuir para que Cristo pueda ser exaltado. Cuarto, el ministerio de Juan destaca la importancia del arrepentimiento genuino. En una época de religiosidad superficial, él llamó a sus oyentes a un cambio radical del corazón que se manifestara en acciones concretas. Este mensaje sigue siendo relevante en nuestro tiempo, recordándonos que la fe auténtica transforma no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos. Quinto, la vida de Juan ilumina el valor del testimonio fiel, incluso frente al rechazo y la persecución. Aunque su ministerio fue relativamente breve y terminó en aparente fracaso desde una perspectiva humana, su impacto ha resonado a través de los siglos. Esto nos recuerda que el éxito en el reino de Dios se mide de manera diferente al éxito mundano, y que la fidelidad a nuestro llamado es más importante que los resultados visibles inmediatos. Finalmente, Juan nos muestra cómo vivir en el ya pero todavía no del reino de Dios. Él se encontraba en la intersección entre la promesa y el cumplimiento, entre la antigua y la nueva alianza. De manera similar, nosotros vivimos en un tiempo donde el reino ha sido inaugurado pero aún no consumado. Como Juan, estamos llamados a vivir con la tensión de esta realidad, manteniéndonos fieles a pesar de las dificultades, mientras esperamos la plena manifestación del reino que Juan anunció. La voz que clamaba en el desierto hace 2 milenios continúa resonando hoy, llamándonos a preparar el camino del Señor en nuestros corazones y en nuestro mundo. Al escuchar esa voz y responder a su llamado, nos unimos a la larga línea de fieles que, como Juan, han encontrado su propósito y plenitud en señalar hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos amigos, espero que esta narración sobre la vida y ministerio de Juan el Bautista haya tocado tu corazón y te haya ayudado a comprender más profundamente el propósito de Dios para este extraordinario profeta. La historia de Juan nos muestra cómo Dios usa personas comunes para propósitos extraordinarios cuando éstas se entregan completamente a su voluntad. Si has disfrutado de esta narrativa,
Te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más historias bíblicas contadas con detalle y profundidad. En próximos videos exploraremos las vidas de otros personajes bíblicos cuyas experiencias siguen siendo relevantes para nuestro caminar cristiano hoy. No olvides compartir este video con familiares y amigos que puedan beneficiarse de conocer mejor la historia de este gran hombre de Dios que preparó el camino para la llegada del Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra de Dios.